Mañanas Blue. Bienvenidos. Las 5 de la mañana, 30 segundos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este día jueves seco en Bogotá. No llueve, hoy es 12 de marzo. Un gusto saludarlos. Hay un terremoto político literalmente derivado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la captura por corrupción de 2 congresistas amigos del gobierno Petro que habían sido reelegidos el domingo pasado. Uno es conservador, uno de los más votados, 128,000 votos, Wadid Mansur, que anoche puso un trino diciendo que está listo para entregarse. La otra es de las curules de paz, araucana. Se presentó anoche Karen Manrique en una estación de Tame en el departamento de Arauca, pero increíblemente se encontraron con que la Corte Suprema de Justicia no ha emitido las boletas de captura. Es decir, anunciaron la detención en desarrollo de la investigación por la Unidad de Gestión de Riesgo. No solo ellos, otros congresistas también van a terminar en la cárcel. Lo anuncia la Corte Suprema de Justicia, pero increíblemente no sale todavía la documentación completa, esa boleta de captura, que es la que permitirá la captura cuando ellos se entreguen, que es lo que han hecho saber de momento. Que se crea un fenómeno político porque ambos son amigos del gobierno. Y se abre el debate alrededor de lo que se llama técnicamente la silla vacía. Como es un acto de corrupción, esas curules no serán reemplazadas, no por lo menos en esta legislatura, pero como fueron reelegidos, tendrán que los siguientes en votación ocupar esas curules a partir del 20 de julio. Ambos, estos dos, vendieron su voto según la investigación de la Corte Suprema de Justicia. La señora Manrique, el señor Wadid Mansur, que es un gamonal, un cacique político del departamento de Córdoba, a cambio de contratos. Pero no son los únicos, vienen en capilla otros congresistas, ya les voy a contar, porque por eso se deriva el gran escándalo político y el terremoto político que se va a producir. Decisiones judiciales que cambiarán o podrían cambiar el mapa político. El petrismo pierde a Wadid Mansur, pero gana una curul en el escrutinio que se está desarrollando en este momento. A 4 días de las elecciones se anticipa que no son 25, sino 26 curules. Bienvenidos, Noticias Políticas. Anuncia Sergio Fajardo quién será su fórmula a la vicepresidencia. Se llama Elsa Bonilla, fue secretaria de Educación en la alcaldía de Claudia López. A diferencia de Claudia López, ella no es petrista, por eso la escoge Sergio Fajardo. Estamos en etapa de conclusión, porque mañana viernes vence el plazo. Todo parece listo para que Juan Daniel Oviedo, que estuvo anoche en el concierto de Miguel Bosé en Bogotá, allí un baño de popularidad, sea la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, con lo cual quedan de los grandes, de los candidatos presidenciales, todos los tiquetes conformados, las fórmulas con presidente y con vicepresidente. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta mañana de política. Esta mañana el precio del petróleo en el mundo está otra vez por encima de $100 el barril. Estados Unidos y otros países anuncian que liberarán los barriles de petróleo que se consideran reservas técnicas, intentando bajar el precio de la gasolina en sus respectivos países. Enseguida las noticias, aquí está lo más importante. Bienvenidos, me alegra saludarlos. Aquí está el resumen en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. La recién reelecta representante a la Cámara, Karen Manrique, se presentó en las últimas horas a la estación de policía en Tame, Arauca, tras la orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia por su vinculación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Sin embargo, aún no ha sido detenida. La Corte Suprema también ordenó cárcel para el recién electo senador Wadid Mansur por el Partido Conservador, vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Mansur dijo que se pondrá a disposición de las autoridades. El alto tribunal también llamó a juicio a los 6 congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el episodio de la Comisión de Crédito Público. Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente y no aceptó el delito de tráfico de influencias imputado por la Fiscalía por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la compra de un penthouse ubicado en el barrio El Chico, en el norte de Bogotá.
Hoy se llevó a cabo la segunda imputación contra Ricardo Roa, esta vez por la supuesta vinculación o violación de topes electorales cuando fungía como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en segunda instancia en contra de Diego Cadena al comprobar que sí ofreció sobornos a los presos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. La magistrada elevó la pena del abogado a 8 años y 8 meses de casa por cárcel. Hoy se conocerá si Juan Daniel Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Se espera que el anuncio se dé junto a todos los integrantes de la gran consulta por Colombia. Ya comenzaron los candidatos a inscribir sus fórmulas vicepresidenciales. Con 5 horas de retraso, Iván Cepeda oficializó a la líder indígena Aida Cuilcue como su fórmula vicepresidencial. Otra que formalizó su fórmula vicepresidencial fue la candidata Sondra McCollins. La acompañará el abogado y experto en seguridad pública y ciberdefensa Leonardo Caram Elo. El candidato presidencial Juan Fernando Cristo designó por su parte como su fórmula a la vicepresidencia a Norma Constanza Vera, una investigadora docente universitaria y defensora de los derechos humanos. Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo anunció a Edna Bonilla como la fórmula vicepresidencial. Bonilla fue secretaria de Educación de Bogotá en la administración de Claudia López. Desde el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el registrador nacional Hernán Penagos calificó de irresponsable los cuestionamientos del gobierno nacional contra jueces, notarios y registradores y pidió respeto por las instituciones para proteger la democracia. El registrador Penagos advirtió que este tipo de declaraciones afecta la confianza en el sistema electoral y en quienes tienen la responsabilidad de garantizar los procesos democráticos en el país. También desde el Congreso Nacional de Municipios, el procurador Gregorio El Hash afirmó que no hubo fraude electoral en los pasados comicios y criticó los anuncios catastróficos difundidos en redes sociales. Los llamó irresponsables. El gobierno y los bancos concertaron y no habrá inversiones forzosas. A partir de hoy, darán alivios de manera inmediata a los afectados por la ola invernal, tales como periodo de gracia por 12 meses, subsidio a la tasa de interés y nuevos créditos. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió el decreto del Ministerio de Salud con el que pretendía trasladar 6 millones de usuarios a EPS intervenidas. Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la admisión de la demanda de la Procuraduría contra el convenio entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal para producir pasaportes. El presidente Petro cuestionó la demanda. Para hoy fue convocado un paro distrital de docentes de 24 horas en Bogotá en rechazo a las políticas implementadas por la administración local en materia educativa. Sin embargo, la alcaldía confirmó que las clases no serán suspendidas. El presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Dialogaron sobre el conflicto en el Medio Oriente, la Unión Latinoamericana y la cumbre de la CELAC que se realizará en Colombia este mes. El Ministerio de Minas avanza en la estructuración de una hoja de ruta para reactivar la licencia ambiental y sustituir los 5 kilómetros de la tubería del gasoducto Antonio Ricaurte del lado colombiano para facilitar la importación de gas desde Venezuela. Estados Unidos liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica. El objetivo es limitar las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente. A esta medida se sumarán 400 millones de barriles del grupo de países miembros de la Agencia Nacional Internacional de la Energía. El presidente iraní dice que la única manera de poner fin a esta guerra es que Israel y Estados Unidos paguen reparaciones y reconozcan los derechos de Irán y garanticen que no haya más agresiones en el futuro. En resultados de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa en la UEFA, PSG derrotó 5-2 al Chelsea, Real Madrid se impuso 3-0 al Manchester City, Arsenal y Leverkusen empataron 1-1 y Sporting de Lisboa cayó 3-0 ante el Bodo Glimt. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Las historias de Bogotá son las 5 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos para quienes llegan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este día jueves con noticias de Colombia y el mundo. Recorriendo las calles de la ciudad esta mañana desde el 7 de agosto, la localidad de Barrios Unidos. El ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Es un gusto estar acompañándolos y contarles de los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían. Nos encontramos a esta hora en el barrio San Fernando, estamos frente a la estación de Barrios Unidos, porque hace pocos minutos la Policía Nacional capturó a un sujeto que a bordo de una camioneta con platón se acababa de robar 2 motocicletas en el sector del 7 de agosto.
Las motos son una cuatrimoto y una moto de alto cilindraje, las cuales llevaban en la parte de atrás y que iba escapando en este momento por la carrera 68 con 63. Los uniformados que se percataron de lo que estaba ocurriendo los persiguieron y de allí 2 más alcanzaron a huir hacia el Parque Simón Bolívar, mientras que este sujeto fue capturado dentro del vehículo y trasladado a este punto para verificar sus antecedentes y además qué anotaciones tiene la camioneta con las placas tapadas que se encuentra en este momento en la estación de policía. Hablemos de los ladrones del bicitaxi. También está ocurriendo aquí, muy cerca a este sitio, en Engativá, exactamente en el barrio La Estrada, y tiene que ver con 8 delincuentes que a bordo de un bicitaxi están haciendo de las suyas en la madrugada. En las últimas horas ingresaron a un local, rompieron la puerta principal y se llevaron una motocicleta, escuchen bien, una motocicleta en el techo del bicitaxi. Hablamos con la víctima y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Yo en la madrugada de ayer fui víctima de robos, entraron a mi casa, aquí en el antejardín tenía parqueada la moto, tengo un pequeño establecimiento y pues ahí mismo tenía un televisor para entretenimiento del mismo negocio y pues me sustrajeron sin mayor dificultad, rompieron el candado haciendo un candado de seguridad y robaron mi moto, o sea, ellos alistaron todo lo que se iban a llevar después de abrir la puerta y ya cuando tenían listo todo, pues llamaron la carreta y ya entre 6 delincuentes hicieron todo, tuvieron un rango como de 25 minutos sin hacer mayor ruido y ya finalmente pues trajeron la carreta y montaron la moto encima. No les cupo la moto en la parte de abajo, entonces ellos decidieron montarla en la parte de arriba de la carreta. La taparon con espumas y cartones, trapos. En la parte de abajo pues meten el televisor y los tipos se van tranquilamente 4 hacia allá, hacia el sur. A pie, despacio y sin afán. Dice esta mujer que también se le llevaron un televisor y le pide a la Policía Nacional presencia durante la madrugada porque son los mismos criminales que tienen azotado el comercio a los residentes de varios barrios de la localidad de Engativá. Y por último, hablemos de la muerte violenta que ocurrió esta vez en el sector de San Cristóbal, en el sur de la ciudad y frente al CAI de Guacamayas, donde un delincuente abordó a un hombre de 45 años, lo identificó quitándole su gorra y lo agredió en reiteradas oportunidades con un arma blanca. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital de la Victoria, donde murió minutos después, mientras que la Policía Nacional busca al agresor que huyó por unas escaleras que hay en este sector del sur de la capital del país. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Camino al Mundial, este 26 de marzo, no se pierdan, Colombia-Croacia, con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Duelos premundialistas para palpitar este Camino al Mundial con Blue. Se viene el Mundial. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Asumió la presidencia en Chile José Antonio Kast, un hombre de derecha extrema que reemplaza al presidente de izquierda Gabriel Boric. Dijo anoche en su primer discurso que Chile está peor de lo que él pensaba, un discurso centrado en temas contra los migrantes,
dando instrucciones para una auditoría total en los ministerios, buscando las irregularidades, dijo él, que deja el saliente gobierno. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Fue, sin embargo, una transición pacífica. En Chile son 2 horas más. 7:15 allí. Desde Chile, información con Sebastián Vázquez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días. Amanecemos acá en Chile con nuevo presidente. Se trata del derechista José Antonio Kast, quien con 60 años juró en una ceremonia en el Congreso ubicado en el puerto de Valparaíso como nuevo mandatario para los próximos 4 años, con la promesa de reimpulsar el crecimiento económico. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. A esta ceremonia acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el ecuatoriano Daniel Noboa. También lo hizo el argentino Javier Milei. Ya en la noche ofreció su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de la Moneda en pleno centro de la capital. En una dura declaración, para él, Chile está en peores condiciones de lo que pensaba. Nos han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, Kast reiteró que ha instruido a sus ministros para que inicien auditorías a todos sus ministerios en búsqueda de presuntas irregularidades, dijo él, porque Chile está sumido en corrupción. Hemos solicitado a los ministros que realicen auditorías completas para conocer el estado de la nación, porque esto no se soluciona con un discurso, se demuestra con los hechos. El presidente Kast, el primero de ultraderecha en el país desde el retorno a la democracia y abiertamente pinochetista, firmó una batería de decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, entre otros. Un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter, y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste, lo vamos a hacer. Insistió en su política de atacar de frente la criminalidad y de deportar a los migrantes irregulares, en su mayoría ciudadanos venezolanos. Desde Santiago de Chile, Sebastián Vázquez para Blue Radio. Sebastián, 5:18 minutos. Hay una noticia urgente. Irán está atacando esta mañana barcos petroleros en el Golfo Pérsico, allí en el estrecho de Hormuz, de donde sale buena parte del petróleo que se consume en el mundo. Por eso el precio del petróleo está regresando esta mañana por encima de $100 el barril. A punto de completar 2 semanas de guerra, nuevos ataques de Irán, inclusive contra petroleros iraquíes. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Barcos iraníes parecen ser los que atacaron esos 2 petroleros que ardieron durante toda la noche. Ha sido el propio gobierno de Irak el que ha facilitado las imágenes donde se escucha cómo los barcos cisternas están agitados tratando de llegar a rescatar a los tripulantes de esos barcos que ardían. Así sonaba la noche allí en el estrecho de Hormuz. Ahí escuchamos la agitación de esos barcos que fueron vistos envueltos completamente en llamas. Se dice que uno de los tripulantes ha muerto, los otros pudieron ser rescatados. Se trata del Safe Sea Vishnu, que tiene bandera de las Islas Marshalls, y el Zefiros, que es de bandera de Malta. Esos son 2 de los barcos que se han quemado. Dicen que hay un tercero también que se está quemando frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, y lo que se está viendo esta mañana ya son los barcos que es solamente su estructura, son esqueletos de barcos porque quedaron completamente destruidos. Eso es lo que se ha vivido
En las últimas horas, la verdad es que la situación que se está viviendo está absolutamente fuera de control. Lo que dicen los países del Golfo es que Irán ha estado reaccionando rápidamente en estos 12 días de guerra para instalar minas en la zona del estrecho de Hormuz, una cosa que podría dejar inutilizado el estrecho de Hormuz, por donde sale el 20% del petróleo y el gas del mundo, podría dejarlo inutilizado por mucho tiempo. Lo que está diciendo en este minuto el gobierno iraní es que pone condiciones para poder incluso sentarse a negociar. Pero los reclamos mayores, Néstor, se reciben por parte de los países del Golfo. Ellos no estaban preparados para eso. Sabemos que esta mañana ha sido destruido parte de uno de los aeropuertos en Kuwait. El ejército israelí esta mañana también está informando que ha iniciado una gran oleada sobre Irán, pero lo que vemos es que no avanzan las posibilidades ninguna de diálogo, y ya los países del Golfo están perdiendo la paciencia. Así reclamaba, por ejemplo, el embajador de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas. This conflict. In fact, we worked in good faith to avoid it. We have consistently called for de-escalation and dialogue, and we're crystal clear that our land, airspace and territorial... Dice, los Emiratos Árabes Unidos no desean este conflicto. De hecho, trabajamos de buena fe para evitarlo. Hemos instado constantemente a la desescalada y al diálogo, y fuimos clarísimos en que nuestro territorio, espacio aéreo y nuestras aguas territoriales no se utilizarían para atacar a Irán. Pero Irán decidió atacarnos de todos modos, es lo que dice el embajador. Y hace algunos días era el portavoz del gobierno de Qatar que decía que este era se los dije, más grande de la historia, porque desde el día 1 habían dicho que esto se iba a transformar en una guerra regional. Y hay un hecho singular que está ocurriendo en este momento, que parece ser, Néstor, dice el Financial Times, que los servicios secretos norteamericanos están intentando contactarse con su gente dentro de Irán, que están teniendo problemas para contactarse. Mira, escucha esta transmisión de onda corta. Este es un mensaje que están recogiendo los usuarios de onda corta, que dice 3 veces tabayó. Eso en farsi, que es el idioma de Irán, significa atención. Y después empiezan a publicar una serie de números y dice que han estado sin cesar transmitiendo eso, lo que se cree que es como ocurría en la Segunda Guerra Mundial, transmitiendo los servicios secretos información cifrada para su gente dentro de Irán, porque allí no hay ni telefonía fija, no hay internet, no hay ningún tipo de comunicación, y que sería la única forma en que se están comunicando, Néstor. Esta es noticia de última hora desde el Golfo Pérsico. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 22 minutos. La Corte Suprema de Justicia en Colombia ordenó la captura, aunque no sale la boleta formal todavía, de 2 congresistas, ambos reelegidos en las elecciones parlamentarias del pasado domingo. Él se llama Wadid Mansur, conservador, sacó el domingo pasado 135,000 votos. Ella, la de la derecha, es araucana, representa circunscripción especial de Paz, sacó 5,600 votos, se llama Karen Manrique. Ella se presentó anoche en una estación de policía en Tame, Arauca, pero se encontró con la noticia de que no está formalizada todavía, increíblemente, la decisión que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, emitieron un comunicado, los vamos a capturar, si quieren pueden volarse, pero de momento no hay orden de captura. Con la orden de captura se anuncia también un llamado a juicio de otros congresistas, todos amigos del gobierno, acusados de lo mismo, de vender su voto. El gobierno quería proyectos sociales, les compró el voto a estos 2, Wadid Mansur, Karen Manrique, pero también a Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. De diferentes partidos, todos terminaron enmermelados en un escándalo que ha cobrado ya cabezas. Recuerden ustedes, están en la cárcel 2 exministros, Bonilla y Velasco, expresidentes del Senado, de la Cámara de Representantes, Carlos Ramón González, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Es decir, un verdadero terremoto político del que parece no se enteraron los votantes.
porque el gobierno, en el mayor escándalo de corrupción de la historia, salió premiado, sacó 4,5 millones de votos en las elecciones del pasado domingo. Declaración ante la Corte Suprema de Justicia, rindiendo indagatoria, el señor Wadid Mansur, del Partido Conservador. Primero quiero recordarle al país que yo fui quien le pedí a la Corte Suprema de Justicia que investigara mis actos. Tengo la tranquilidad y la certeza de que cada uno de mis comportamientos y actos están revestidos bajo la ley, pero sobre todo bajo las funciones que tengo como congresista de la República. Se preguntan sobre mi renuncia a crédito público. Simplemente lo hice para que el ejercicio de mis funciones no interfiera en la investigación de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en el marco de la situación fiscal tan compleja que tiene el país. Que Wadid Mansur fue el que pidió, no, en realidad el que lo pidió fue Olmedo López, que era el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, de donde salieron la plata y los contratos que le dieron a todos estos congresistas. Finalmente, la Corte los acusa de cohecho impropio. Mansur fue uno de los congresistas más votados en las elecciones del domingo pasado, pero claro, con mermelada que había aceitado, según lo dijo el mismo Olmedo López en su declaración ante la justicia. El conclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ustedes, este escándalo está cumpliendo exactamente 2 años, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que comenzó en el departamento de La Guajira con la historia de los carrotanques. Por allí se fue desenredando la pita que descubrió la prensa, que ha sido la gran denunciante en este caso, y se descubrió el escándalo, el mega escándalo de corrupción alrededor de la atención y prevención de emergencias, una unidad de gestión de riesgo que estaba destinada a convertirse en la caja menor del gobierno nacional. Fue a través de esa unidad de gestión de riesgo, que tiene un sistema de contratación diferente, como el gobierno giró la plata en efectivo, en maletas y en contratos para todos estos congresistas, que por fortuna en Colombia están viendo decisiones de la justicia. Laura Moreno. Néstor, buenos días. El senador electo Wadid Mansur, que se esperaba se pusiera a disposición de la justicia ayer en el búnker de la Fiscalía, apareció a través de su cuenta de X, donde contó que recibe la decisión de la Corte Suprema con respeto y tranquilidad y que colaborará con la justicia para esclarecer los hechos y probar su inocencia. Este mensaje llegó horas después de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento en su contra y también para la reelegida representante Karen Manrique por la Curul de Paz de Arauca. La Corte argumentó que ambos congresistas habrían participado en un esquema de sobornos relacionado con la aprobación de créditos internacionales desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y en sesión extraordinaria la Corte Suprema decidió acusarlos por el delito de cohecho impropio. Por esta razón, ayer sobre las 8 de la noche también Manrique se puso a disposición de las autoridades en la sede de la SIJIN en el municipio de Tame, Arauca, y está a la espera de que se oficialice la orden de captura. Esta decisión se produjo, Néstor, apenas 3 días después de las elecciones legislativas del domingo, en las que Wadid Mansur obtuvo más de 134,000 votos para el Senado, siendo el segundo senador más votado del Partido Conservador, mientras que Karen Manrique fue reelegida con más de 5,600 votos en la circunscripción especial de Paz, que representa a varios municipios del municipio de Arauca. La investigación que los involucra a ambos en el escándalo de corrupción de la UNGRD señala que durante el segundo semestre de 2023 algunos parlamentarios habrían condicionado sus conceptos favorables sobre operaciones de crédito del gobierno a cambio de contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los proyectos comprometidos superarían los 90,000 millones de pesos y estarían relacionados con obras en municipios como Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar. En el caso específico de Karen Manrique,
Manrique, la Corte investiga un presunto intento de direccionar contratos de la ONG Herede en el municipio de Saravena, de acuerdo con chats entregados por la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides. Con esta decisión, la Corte también acusó por cohecho impropio y llamó a juicio a otros 4 congresistas y a un excongresista, quienes seguirán vinculados al proceso pero sin medidas de aseguramiento mientras avanza esta investigación. Se trata de Liliana Esther Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Por su parte, el Partido Conservador también se pronunció e indicó que acatará las decisiones de la justicia y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, pero también recordó que el congresista Mansur tiene derecho a la presunción de inocencia mientras avanza este proceso judicial. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Para hoy fue convocado un paro distrital de docentes de 24 horas en Bogotá en rechazo a las políticas implementadas por la administración local en materia educativa. Sin embargo, la alcaldía confirmó que las clases no serán suspendidas. El gobierno y los bancos llegaron a un acuerdo y anunciaron la creación del programa Abrigo, que contempla alivios y nuevos créditos para reactivar la economía y ayudar a los damnificados por las lluvias en varias regiones del país. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente y no aceptó el delito de tráfico de influencias imputado por la Fiscalía por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la compra de un lujoso apartamento en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. A propósito, hoy se llevó a cabo una segunda imputación contra Ricardo Roa, esta vez por la supuesta violación de los topes electorales cuando se desempeñaba como gerente de la campaña Petropresidente en 2022. La Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel a los congresistas Guaidí Mansur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ambos congresistas fueron reelegidos en las elecciones el pasado 8 de marzo. La representante Manrique se entregó en las últimas horas en la estación de policía de Tamarauca, pero no fue detenida por no haber boleta de captura. El congresista Guaidí Mansur dijo que se pondrá a disposición de las autoridades. Además de Mansur y de Manrique, la Corte llamó a juicio también a Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y al excongresista Juan Diego Muñoz por recibir millonarios contratos a cambio de comprometer su voto para favorecer los planes del gobierno sobre endeudamiento en el exterior. En decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, a 8 años y 8 meses de cárcel por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve. El registrador nacional Hernán Penagos calificó de irresponsable los cuestionamientos del gobierno nacional contra jueces, notarios y registradores y pidió respeto por las instituciones para proteger la democracia. Hoy se conocerá si Juan Daniel Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Se espera que el anuncio se dé sobre las 11:30 de la mañana junto a todos los integrantes de la gran consulta por Colombia. Después de más de 6 horas de retraso, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se inscribió ante la registraduría en compañía de su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcue. Iván Cepeda destacó los resultados de la jornada electoral del pasado domingo para su pacto del Partido Histórico y aseguró que su campaña está muy cerca de obtener la victoria en las elecciones del 31 de mayo. Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo anunció a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. Bonilla fue secretaria de Educación de Bogotá en la administración de Claudia López. El presidente Gustavo Petro aseguró que hay un teléfono roto frente a la invitación del país a la Cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de los Estados Unidos. A través de su cuenta en X, insistió en que Colombia no fue convocada y dijo que convertir la cooperación contra el narcotráfico en una alianza ideológica sería un gran error. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado. Les habla Barbarita. ¿Saben cuál es el mejor show deportivo de la radio? No, pues Blog Deportivo. ¿Que a qué horas? Pues de 2 a 4 de la tarde. ¿Que en dónde? Aquí, en nuestro canal de YouTube. La madre para que no nos vea. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.000.000... Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos. Jueves 12 de marzo, temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados.
Aquí estamos desde Mañanas Blue con noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora, los temas de conversación, lo más importante, en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, oyentes, buenos días. Empecemos con fútbol, porque en el mundo hay un señor que es el protagonista de las redes sociales y es Valverde. Claro. Por los 3 goles de ayer. El golazos. centrocampista que le hizo los goles ayer en el Bernabéu, jugando contra los el del Manchester Real Madrid City. al Manchester, ese 3-0 es motivo de todo tipo de memes para la gente del Manchester, pero de la celebración del Real Madrid, y de verdad con este hombre que es la primera vez, sus primeros 3 goles en un partido así, lo celebró muy emocionado y lo sigue haciendo en sus redes sociales, así que esto, la Champions, es el principal tema de conversación y ocupa los titulares. Ni le pregunte a Enrique, porque para ellos no hay otra cosa. Esto es tendencia. Ya les voy a contar efectivamente desde Madrid un titular que se repite esta mañana, memorable al lado de esos 3 golazos. Ahora, Vinicius votó penalti, ¿no? Sí. Era partido de la Champions, le fue muy bien al Madrid, que no anda bien en el torneo interno, pero le va bien en el fútbol europeo. La otra tendencia ya es la política, con 2 hechos muy notados en redes sociales. Uno es que, como se convirtió en la figura de las elecciones del domingo, Daniel Briceño esta mañana es la razón de los ataques de la izquierda, del pacto histórico, por un mensaje que él puso en redes sociales contándole a sus electores cómo era esa historia de la reposición de votos. Usted sabe, Néstor, que ahora el capítulo que viene es la plata de los votos del domingo. Y Daniel Briceño, lo estamos viendo en pantalla en Ditu y en YouTube, escribió: sobre mi reposición de votos, obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes. Si cada voto vale 8.433 pesos, la reposición sería de 2.210 millones de pesos. Entonces él cuenta que en su campaña se gastó 410 millones aproximadamente y que así le ahorró a Colombia 1.800 millones de pesos. ¿Y por qué le está atacando el petrismo? Por decir que él le ahorró a Colombia. Lo que tienen de teoría en el pacto histórico es que él no lo ahorró, es que la reposición funciona así, que no es que a los políticos les vayan a dar el total de lo que valdría toda su votación, sino los gastos que hayan acreditado en campaña. Pero claro que lo ahorró, porque fue una campaña austera, no se gastó toda la plata que se hubiera podido gastar. Claro, y se le agradece que haya campañas como estas decentes. Ahora, los señores del No, pacto imagínese histórico, lo contrario, una campaña que se gaste esa plata y luego no reciba esos votos. De acuerdo. Ahí es donde quedan en problemas los políticos, pero en este caso pues él hizo sus cuentas, le contó eso a los electores y es motivo de críticas en redes sociales. Y una última. Ahora, entiendo a los señores petristas, pues están muertos de la envidia de un señor que sin plata, con mucho voto de opinión, sacó la histórica cifra de 260 y tantos mil votos. Sí, señor, y le decía que una última, que es la noticia que va a producirse hoy, la tendencia sigue siendo Oviedo. Que si sí, que si no, que cómo le fue, que la reunión de ayer, todo apunta para Oviedo y Paloma, pero Oviedo es tendencia porque anoche llegó a un concierto que había en el Movistar Arena. Lleno total, ya estaba el Coliseo porque era el concierto de Miguel Bosé. Se acabó y se prendieron las luces. A ver, Camila, la decisión, la fórmula Oviedo-Paloma ya está tomada. Sí, eso ya está tomado. Ya Paloma se lo ofreció, que era lo difícil, ya Oviedo dijo que sí, lo van a hacer oficial hoy. Falta el bautizo, pero eso ya está decidido. Sí, lo de anoche era el empujoncito que le faltaba a Oviedo. Y como aquí todo comunica, si usted cree que todavía hay alguna duda, Oviedo estaba en el concierto, se prenden las luces, la gente lo vio y de verdad, Néstor, todo el Coliseo lo ovacionó. Ese es, después otros gritaron vice, vice. Y hay un momento del video, mírelo, ahí cuando él levanta las 2 manos y él también grita, vice, vice. Así que si usted tiene dudas, pues mírelo. Comienza a bailar, es un video muy divertido, lo pueden ver ustedes en redes sociales. Digo, él termina convertido, era el concierto de Miguel Bosé, sí. Termina convertido como si él fuera la estrella del concierto. Más ovacionado que el artista, sin duda. Mírelo, ahí es lo que le digo, las 2 manos arriba y él está con la boca gritando, vice, vice, vice. Entonces, creo que lo de anoche, si alguien también, tiene dudas, Camila, ahí hay otra pista. Es efectivamente la confirmación de que Oviedo es la fórmula, va a ser a partir de esta mañana cuando lo anuncien. Qué baño de popularidad el de Oviedo. Néstor, es que ¿qué puede salir mal si en la reunión de ayer en el hotel, se acuerda, con Paloma Valencia, hablaron por teléfono con el expresidente Álvaro Uribe y los dos dijeron al final que ellos tenían diferencias pero no líneas rojas, y Paloma escribió un mensaje y él le da retweet. Está muy, muy cantado. Para esos millones de personas que votaron, que estaban esperando esta noticia, la respuesta, pues blanco es, gallina lo pone, sí.
Oviedo va a ser la fórmula de Paloma Valencia. Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, fue protagonista de un momento inesperado anoche durante el concierto del cantante español Miguel Bosé en el Movistar Arena de Bogotá. La escena ocurrió cuando el concierto ya estaba llegando a su final y cientos de asistentes comenzaron a salir del recinto. En medio de la multitud, varios asistentes reconocieron a Oviedo, algunos se acercaron a saludarlos y otros comenzaron a aclamarlo, convertido todo en una estrella, Juan Daniel Oviedo. Primero, Néstor, se escucharon voces que decían ese es, y poco a poco el comentario se transformó en un coro más fuerte que empezó a repetirse entre la gente: vice, vice, vice. Este es el momento que se vivió anoche en el Movistar Arena de Bogotá. En varios videos que ya circulan en redes sociales se observa al exdirector del DANE disfrutando del momento. Oviedo sonríe, saluda a quienes lo rodean y responde al entusiasmo de las personas con brincos de alegría y gestos de agradecimiento, todo esto en medio de aplausos y risas. La escena llamó la atención, Néstor, porque se produjo en un contexto completamente distinto al político, un concierto con miles de personas. Se espera que hoy, a eso de las 11:30 de la mañana, Paloma Valencia anuncie si Juan Daniel Oviedo será o no su fórmula vicepresidencial, Néstor. Creo que no hay dudas. De momento la decisión es sí. Oviedo estaba en el palco y detrás de la frivolidad de anoche, del concierto en Bogotá, por supuesto, hay un gesto político. Él termina saltando, coreando, vice. Creo que está totalmente decidido. Estuvieron reunidos ayer, efectivamente, y en medio de la reunión llamó el expresidente Uribe. Y Oviedo cambió un poquito, van a escuchar ustedes su declaración, dice que no hay inamovibles, que no hay líneas rojas alrededor del tema supuestamente de paz, del acuerdo con las FARC y de la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, lo más importante que queremos anunciar es que la gran consulta por Colombia como coalición con la candidata Paloma Valencia va a ser el anuncio de la fórmula vicepresidencial el día de mañana. En este momento tuvimos una excelente conversación con Paloma, en donde esa conversación honesta que tuvimos el día de ayer acerca de algunas preguntas, no son líneas rojas, por favor, eran preguntas que se estaban planteando y que era importante que el país conociera cómo esta coalición es el ejemplo de sumar entre distintos. Que esa es una sutileza. Oviedo, que había dicho que no se iba a mover, ahora dice que no hay líneas rojas. Después de la reunión con Oviedo, Paloma se reunió con todos los integrantes de esa consulta, con los otros 7, a quien les contó, todos están de acuerdo en que la fórmula sea Paloma Oviedo. Lo que está en juego es una fórmula que tiene buena opción de ganar las elecciones presidenciales, o por lo menos de pasar a la segunda vuelta. El exministro, que es integrante de esa gran consulta, David Luna. Estoy trabajando con Paloma Valencia, la próxima presidenta de nuestro país, como también lo estuvo esta mañana Juan Daniel Oviedo. Nosotros estamos absolutamente convencidos que esta es la mejor alternativa para Colombia y vamos a acompañarla mañana, en horas de la mañana, a hacer un anuncio importante para el país que ustedes todos conocerán. Ese anuncio pues ya está cantado, es Paloma Oviedo, nuevo tiquete presidencial. El plazo para inscribir candidaturas se vence mañana viernes, por eso es que todos los partidos están corriendo. Iván Cepeda se inscribió ya formalmente en la registraduría con su fórmula a la vicepresidencia, la indígena caucana Aida Quilcue. Vamos a consolidar una amplia alianza que va a ir mucho más allá del pacto. Así que no nos hemos medido con toda nuestra fuerza en las urnas y que se preparen porque nos veremos en ellas. Y Sergio Fajardo escogió a Edna Bonilla, se hizo público anoche, fue secretaria de Educación en Bogotá en la alcaldía de Claudia López. A diferencia de Claudia López, Edna Bonilla muy crítica siempre del gobierno del presidente Petro. Ha sido secretaria de Educación, pero tiene una gran trayectoria y es el mensaje de Fajardo en temas educativos. Javier Segura.
Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Edna Bonilla tiene una trayectoria de más de 25 años en materia de investigación académica, docencia universitaria y administración pública en la capital del país. Nació en Bogotá, tiene 55 años de edad, es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y hoy a las 7:30 de la mañana será comunicada de manera oficial a través de una rueda de prensa. Hay que decir, Néstor, que Edna Bonilla nunca ha sido candidata a cargos de elección popular y llega con un discurso bastante argumentado sobre lo que debería ser una buena reforma a la educación en el país, que no se trata de romper con lo que hay, sino de construir una política de Estado y no de gobierno. Escuchemos a la nueva fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Y lo tercero, entender algo que para mí, no sé, creo que es lo más de las cosas más importantes, es que los cambios en educación son de largo plazo. Y a los hacedores de política, a los políticos, se nos olvida y se les olvida eso. Y entonces cada uno quiere llegar con su impronta, con su... Néstor, Bonilla defiende una política donde el sector público pueda trabajar de manera armónica con el sector privado y en donde los niños aprendan a leer y entender lo que leen y no se conviertan en época electoral en objetos de uso de los candidatos, en este caso los candidatos presidenciales. Escuchemos. A ese precandidato, precandidata, créale, el que privilegia a los niños y las niñas y no a otros actores. Porque con tal de conseguir votos, algunos hacen promesas absolutamente... En su más reciente columna en la revista Cambio, Edna Bonilla asegura que si no ponemos la educación en el centro del debate electoral, no deberíamos sorprendernos cuando el futuro llegue sin decisiones, Néstor. Javier, gracias. Edna Bonilla es la esposa de Jorge Iván González, que fue el primer director de planeación del gobierno Petro, rompió con Petro, había trabajado con Petro, un hombre de izquierda, pero separado ya también ideológicamente del gobierno nacional. Hablando de elecciones, se defiende el registrador Jorge Hernán Penagos, criticando sin mencionarlo la alarma que ha creado y que sigue creando el presidente Petro, que en sus redes sociales está todavía con el tema del fraude. A él le responde el registrador. El lunes deberíamos habernos despertado todos con tranquilidad, con entusiasmo democrático, pero no. Toda esta semana ha sido un caudal de desinformación brutal, cuestionando testigos, cuestionando jueces, cuestionando jurados, cuestionando a las instituciones, inventando una serie de narrativas. Sobre el fraude que no fue, de hecho el pacto histórico está celebrando que en 3 días de escrutinio pasaron de 25 a 26 congresistas. Ahora pierden a Mansur, que es el conservador petrista que está o va hoy para la cárcel. El procurador Gregorio El Hash. Ya la realidad habló sola. No hubo ni un solo grito el domingo. Colombia salió de fiesta a celebrar su democracia, a defender sus instituciones y a elegir a sus congresistas, de manera que los anuncios catastróficos y apocalípticos de que iba a haber fraude no se han concretado en nada, no hay ni evidencia alguna. 5:47 minutos. De hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dice al presidente Petro que debe rectificar y que se abstenga de decirlo de fraude electoral. El presidente Petro dice en redes sociales que lo están censurando. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. La demanda fue presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien sostiene que las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el sistema electoral podrían afectar derechos colectivos como la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones democráticas. En esta acción también se pide una medida cautelar para que el mandatario se abstenga de poner en duda la transparencia del sistema sin presentar pruebas. Frente a ese proceso, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X cuestionando que se pretenda limitar su pronunciamiento al respecto. También planteó que buscan censurar al presidente por referirse al funcionamiento del sistema electoral e insistió en un presunto desacato frente a decisiones judiciales relacionadas con los sistemas informáticos utilizados en los procesos electorales. Según explicó, existe una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018 que ordena que el software sea del Estado. A esto había respondido el pasado 8 de marzo el ex registrador Alexander Vega. La registraduría había adquirido el software de escrutinios, lo que daría claridad al presidente y a la opinión pública que el software fue adquirido, el software es propiedad de
del Estado en cabeza de la Registraduría y del Consejo Electoral y que se dio cumplimiento al fallo. Por ende, el software tiene plenas garantías y es de la Nación. El mandatario, sin embargo, afirmó que actualmente el preconteo y el escrutinio estarían tercerizados y que la registraduría no sería propietaria del software utilizado, lo que impediría su autoría. De acuerdo con el mandatario, esta situación podría afectar la transparencia en el proceso electoral y generar opacidad en los algoritmos. Además, mencionó situaciones relacionadas con la actuación de jurados de votación durante los comicios, mientras el presidente hacía esto en sus redes sociales. Desde Fede Municipios en Cartagena, la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría pedían respeto por las instituciones, por el proceso electoral y por las garantías que éste brinda. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, 5 de la mañana, 49 minutos. Fue un día también de decisiones en contra del gobierno, no solo por esta, contra el presidente Petro, sino su gobierno. Un tribunal, el Tribunal Administrativo de Antioquia, suspendió el decreto del Ministerio de Salud que ordenaba el traslado de casi 6 millones de afiliados a la nueva EPS. Los afiliados, en teoría, tenemos el derecho de elegir en qué EPS estamos. El gobierno quería hacerlo a la fuerza, por eso lo frena la justicia. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía trasladar a más de 3 millones de afiliados del sistema de salud, en su gran mayoría hacia la nueva EPS. Pues la decisión se tomó como una medida cautelar mientras se estudia una demanda que cuestiona la legalidad del decreto y los efectos que podría tener en la atención de los usuarios y en el funcionamiento del sistema de salud. Pues recordemos que este decreto hacía parte de las medidas adoptadas por el gobierno para poder reorganizar la afiliación de usuarios que pertenecían a diferentes EPS que, según el gobierno, tenían problemas financieros o que habían sido intervenidas. Con el traslado, millones de afiliados pasarían principalmente a la nueva EPS. Sin embargo, el tribunal consideró necesario suspender temporalmente la aplicación de la norma mientras se revisan estos argumentos presentados en la demanda y se determina si el decreto cumple o no con los requisitos. Cabe recordar que esta medida ya había generado opiniones divididas dentro del sistema de salud, pues algunos sectores habían advertido que trasladar a millones de afiliados, en su mayoría a la nueva EPS, podría generar riesgos para la estabilidad financiera del sistema y una mayor crisis en la salud. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Como si fueran pocos los golpes para el gobierno nacional, vinculados algunos con temas de corrupción, este de la Unidad de Gestión de Riesgo, también la Fiscalía imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, a quien sorpresivamente lo sigue defendiendo la Junta Directiva, que emite un comunicado diciendo que se presume todavía su inocencia, a pesar de que quedó acusado formalmente por la Fiscalía por tráfico de influencias en el episodio ese confuso del apartamento que compró, es la tesis de la Fiscalía, y que pagó con contratos a través de el coronel Mancera. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Lo que parecía ser una gran oferta coincidencial por la compra de un penthouse ubicado en el piso 9 del edificio Entre Parques, en el barrio El Chico de Bogotá, por 1.800 millones de pesos, ahora imputa y vincula formalmente a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, en un caso de presunto tráfico de influencias en la Fiscalía. Lo que dice la investigación es que Roa utilizó su posición para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Jocol, filial de Ecopetrol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en la filial para adjudicar un proyecto de regasificación a la empresa Gaxi, de propiedad de Juan Guillermo Mancera. Habla la fiscal del caso. Con ello, antepuso su interés personal por encima del interés general del grupo empresarial. Ese interés personal consistió en impartir instrucciones para beneficiar a quien previamente lo había favorecido
con la compraventa del inmueble correspondiente al apartamento 901. Aseguran que la influencia ejercida por Roa sobre el presidente de Jocol en relación con el proyecto fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de Juan Mancera, persona cercana a Ricardo Roa y con quien éste había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa de ese apartamento, el 901. En dicha operación, Roa resultó beneficiado por Mancera tanto en el precio como en las condiciones de pago. El precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado, con una diferencia del 34%, que equivale a 927 millones, mucho menos del valor comercial. Ricardo Roa no aceptó cargos. Además, Juan Guillermo Mancera habría actuado supuestamente como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, pactadas sin intereses además. Los pagos realizados a Princeton International, empresa inmobiliaria y propietaria del apartamento, se efectuaron con posterioridad a la celebración del negocio jurídico. Kalila Peña, Blue Radio. Kalila, gracias. Yo te compro el penthouse, pero lo paga o te lo pago a través de contratos en Ecopetrol. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. Esta mañana el titular más repetido en la prensa española y europea es memorable. Se refieren a la gesta, a los 3 goles de el uruguayo Valverde ayer con el Real Madrid en el partido de Champions League. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Había, antes de iniciar el partido, aroma de tragedia, de funeral en el campo del Real Madrid. Se pensaba que el equipo de Guardiola, el Manchester City, iba a arrollar a un Real Madrid que está pasando por horas bajas. Sin embargo, como en el fútbol nada hay cierto, pues efectivamente fue Federico Valverde el protagonista indiscutido e indiscutible de la noche. 3 goles en apenas 45 minutos y se reivindicó a sí mismo como un jugador que tiene capacidades para ser delantero sin serlo. Los balones al espacio, dicen los expertos hoy, que fueron los que lo hicieron ganador y los que lo hicieron marcar esos 3 goles. Particularmente bello el último de ellos, con 2 toques sin que el balón tocase el suelo, marcando un gol casi a portería vacía. Al propio Valverde le preguntaban al terminar los compañeros de Movistar sobre esos goles que había marcado con los balones al espacio. Sí, habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacábamos de arco, que ellos iban a presionar 1 a 1, sabíamos que atrás iba a haber espacio, somos jugadores rápidos arriba y lo aprovechamos bien. Es memorable, como decía, es el titular del Marca, el titular del AS, en la prensa de Barcelona, por obvias razones. La noticia está mucho menos destacada. Valverde fulminante en un pequeño cintillo en el mundo deportivo, y sin embargo llama la atención, como si se estuviera pasando una cuenta de cobro, el titular del diario Sport, el muy barcelonista diario Sport. 3-0, palo a Pep, en referencia a Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, que al terminar el partido dijo que no había visto tan mal a su equipo, y lo cierto es que su equipo pareció empezar bien el partido, pero luego quedó completamente arrollado ante un Real Madrid que estaba lleno de suplentes y que pudo tener una diferencia aún mayor si no hubiera fallado un penalti Vinicius Junior, Néstor. Gracias, Enrique. En Colombia finalmente se ponen de acuerdo gobierno y sistema financiero. No habrá inversión forzosa, que era la figura a la que tenían miedo los bancos. El gobierno y los banqueros se pusieron de acuerdo para prestar plata con intereses bajos y con plazos de gracia, especialmente en zonas de emergencia afectadas por el invierno del pasado mes de febrero, especialmente en el Caribe colombiano. Anuncio en reunión con los bancos el ministro de Hacienda, Germán Ávila. En esa medida hemos encontrado un camino distinto al de las inversiones forzosas, que es el de establecer un acuerdo con el sistema financiero para lograr esa intervención del aparato financiero en estas zonas afectadas. El periodo de gracia es de 12 meses, un año, tiempo en el cual los prestamistas, los beneficiarios de estos créditos, no van a cobrar, no van a ser cobrados de tasas de interés. Jonathan Malagol, presidente del gremio de banqueros. Por lo tanto, este paquete se divide en 2 verticales. La primera de ellas son los alivios, el corto plazo, el ya, y la segunda es cuáles son los créditos que se van a entregar en los próximos 12 meses. El primero de ellos, alivios, 3 mensajes. Mensaje número 1, vamos a desplegar unos periodos de gracia. Esta es Blue, más que radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias
Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el mundial. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.000... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.